Estás escuchando Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. ¿Cómo están, amigos? Súper bien. Hello, ¿Ustedes? ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me encanta que nos saludamos Hola, después de todos, saludarnos buenos días. una hora por no poder empezar a grabar, pero Ya estamos aquí. que se note la buena actitud. Hoy tenemos un invitado especial, muy especial. De hecho, quiero señalar que es el primer invitado de Mochi Podcast. Así que, dándonos la patadita de la buena suerte, inaugurando esta maravillosa era de invitados, el gran Rubén Sosa. ¿Cómo estás, amigo? Wow. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y qué honor ser el primer invitado. Mucha mierda, así que espero que sea de buen augurio esta primera sesión. Claro que lo será, por eso te elegimos a ti. Y el compromiso es que dentro de 100 episodios Pero vas a regresar. vas a regresar. Yo pensé que me tocaban los tamales en el episodio 100 o algo así. También, sí. Ya esperemos que sea en presencial, ¿verdad? Que no sean tamales enviados por mail. Uh-huh. Ya esperemos que haya pasado esto de la pandemia y que estemos vivos. Así que cuídense, quédense en casa, sigan viajando desde casa. Oigan, un detalle. No todos saben esto del término mucha mierda, que es un término muy teatrero. ¿Alguien nos puede explicar qué significa esto de mucha mierda? Sí, dando tantito contexto, antes de que lo explique mi buen amigo Rubén, que es el mejor para explicar. Yo conozco a Rubén a partir de colaborar en una producción allá en Ciudad de México, de Dirty Dancing, de teatro, y pues él básicamente no me hizo el feo y por eso se hizo mi amigo. Así que también él está mucho más ligado a la ópera, ahorita nos va a platicar de eso, pero también es súper teatrero, así que ¿por qué decimos mucha mierda, amigo? Pues la expresión mucha mierda es una expresión que se ha utilizado desde hace muchísimos años y la historia que se puede leer en muchas partes, pero que en realidad nunca he comprobado si es realmente cierta. Ojalá algún maestro en teatro nos pueda hacer la observación histórica, pero al menos la leyenda urbana dice que hace mucho tiempo, cuando la gente llegaba en carruajes a los teatros, entonces, bueno, los carruajes eran tirados por caballos, y entonces el término de mucha mierda quería decir que ojalá hubiera tanta gente que llegara en sus carruajes que literalmente la entrada del teatro se llenara de excremento de caballo. Exacto. Entonces, esto era una afirmación positiva de que tuvieras muchísimo éxito, y se ha quedado, y ahora es bastante común decirla en el gremio del teatro, también incluso de la ópera, porque también existe la superstición de que si deseas buena suerte dentro de un teatro, en realidad estás deseando mala suerte y es de mal augurio. Así Órale. que es un poco, es fuerte, lo sé. Incluso yo cuando comencé a trabajar en esto y escuchaba que decían mucha mierda, y yo decía, Mucha mierda, sí. Exacto. Pero ahora- Hay un articulillo que escribí para Mochilazo donde decía como los mitos Uh-huh. del teatro, y justo decir mucha suerte es como para mentarle la madre a quien te lo dice. O sea, jamás se les ocurra ir con un actor o con alguien en teatro y decirle mucha suerte, por favor. Cualquier otra cosa. Lo que pasa es que Sabemos también la suerte es como ambivalente, ¿no? Puede ser positiva, negativa. Yo por eso siempre les digo que tengan éxito, porque eso garantiza que van a ser exitosos, ¿no? Uh-huh. Oye, Rubén, Exacto. en el ballet hay uno que le dicen que rómpete una pierna, ¿no? Eso también entra dentro de ese contexto de suerte inversa. Exactamente, también el rómpete la pierna es esencial para los bailarines. Igual prácticamente si les deseas mucha suerte, prácticamente les estás deseando que caigan muertos en plena función de un ballet, ¿no? Entonces siempre rómpete una pierna. Rómpete una Oye, acá pierna. en el término sería encamótate. Decimos encamótate, por favor. Dentro de los términos turísticos. No, bueno. Que tengas un día muy camote. Muy camote. Sí. Sin Es gusto se un rompen término madres. muy turístico que se utiliza, de hecho, en todo el país, el estar muy camote. Aunque suena un término muy yucateco,
No, en todo el país se utiliza. Incluso aquí en la Ciudad de México los meseros utilizan la camotiza o estar en operación muy alta. Efectivamente, Ángel. Bueno. Cuando está lleno de trabajo. Bien camote. Bien camote. Ahorita Ángel está bien encamotizado. Oigan, pero este teatro es de muchas supersticiones, ¿no? Creo que es de las industrias que yo recuerdo dentro de las industrias artísticas en donde hay muchísimas supersticiones. Pues que no somos personas normales, güey. No, eso nos queda claro. Somos seres especiales y místicos. Muchísimas. Eso de vestir amarillo, por ejemplo. Depende mucho de las generaciones que se han ido enseñando a través de estas generaciones. Yo trabajé en Bellas Artes por algunos años y había de todo. O sea, yo a veces sí llegaba y le preguntaba a los técnicos con 30 años de trayectoria, les decía, oye, ¿es cierto que si chiflas en un teatro es de mala suerte? Y me decían, bueno, pues a mí nunca me ha pasado nada. Pero eso es también una creencia, ¿no? O sea, que no puedes vestir de amarillo, Exacto. que no puedes entrar al escenario vestido de amarillo, que no puedes silbar, que no puedes tocar una campana. Me sé una por ahí también que no puedes tejer en el escenario porque también es de mala suerte. Mira. No, nunca digas Macbeth. Macbeth también, exacto. Eso de tejer es por esa cuestión de, por ejemplo, cuando las tejedoras griegas cortaban el hilo de la vida, algo así tiene que ver. No estoy muy seguro que esté relacionado con esto. Yo más bien lo relacionaba con el hecho como de esto de hacer la forma de cruz con las agujas de María de Purísima. estar tejiendo. Sí, o sea, y hay muchas cosas. Claro, la tragedia escocesa que nos mencionaba Alex, también de verdad, esa lo comprobamos. Hicimos la ópera de Verdi con este título que aprendí a no decir en voz alta. Bueno, no estamos en un teatro, es lo bueno, entonces la puedes decir. Pero por si las moscas, dice. Pero no vaya a ser. Sí. Y de verdad, pues se crea o no, depende mucho de cada persona, pero pues de pronto sí suceden cosas que te ponen a pensar. Mejor tener respeto por los dioses de los teatros y bueno. Exacto. Como que siempre este Mochi Podcast se pone misterioso al principio. Rubén, Bueno, ¿y hay algún amuleto que te pueda salvar de alguna de esas maldiciones teatrales? Bueno, como tal, al menos en lo personal y en el trabajo que he realizado en los equipos que he colaborado, suelen tener la acción de regar agua bendita por el escenario antes de las funciones, un amuleto como que yo haya visto que alguien lleve una pata de conejo o algo así, eso nunca lo he visto. Más bien, el amuleto es cuidarse de las maldiciones, ¿no? Entonces no decir y bueno, se tiene la creencia de que si lo dices alguna de estas cosas en voz alta o si silbas o bueno, ahorita les cuento la de la campana, pero por ejemplo, si silbas o pronuncias el nombre de la tragedia escocesa, tienes que tocar algo de madera, ¿no? Así como inmediatamente. Toco madera. Y por ejemplo, en el caso muy específico de la campana, esta historia también me la contaron. En Teatro de la Ciudad, en la Ciudad de México, todavía existe una campana, pero está cubierta, tiene una cobertura especial de tela o de algún material como grueso. Entonces, en alguna ocasión, alguien la tocó y el remedio para revertir la maldición que hubiera generado esa campana es gritarle de groserías a la campana. ¿Qué creencia? Sí, la campana. Yo, ¿qué chingos culpa tengo? Pobre el que campana. me tocaste fuiste tú. Sí. Exacto. Te digo que no somos seres convencionales. Oigan, va a dar Eso me recuerda en la agricultura, por ejemplo, si un árbol no da frutos, le pegan con un machete o les pegan con algún palo o algo y los maldicen, o sea, también les dicen groserías y supuestamente eso se tiene que hacer el 3 de mayo, si no me equivoco, el día de San Isidro o algo así, y supuestamente con eso empiezan a dar frutos, ¿no? Hay supersticiones por todos lados. En la hotelería también no hay números 13 en algunos pisos, no hay algunas habitaciones números 13. Sí, de hecho, como que cada industria también tiene sus propias supersticiones. No sé si te ha tocado, Frank, cuando has recibido
grupos, a nosotros nos tocó una vez, o de hecho uno de los grupos más grandes que se mueve aquí en México es el grupo de Avon, la fuerza de ventas de Avon, las señoras de Avon, que son Ya, arriba de 800, 900, 1200 habitaciones, y la señora que siempre lleva este grupo de Avon, me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a mencionar para no quemarla, esta señora siempre envía Doña por Avon. paquetería sus tijeras de podar, y curiosamente la convención de Avon, antes, no sé ahorita, pero antes, siempre la hacían por ahí de septiembre, octubre, que es temporada de huracanes, y esta señora enviaba sus tijeras de podar por paquetería y que le llegaran al lugar a donde se hospedaba, donde iba a ser la convención, y las enterraba en el jardín para que no le lloviera, dentro, digo, de las supersticiones que se manejan en todas las industrias. Oigan, bueno, ya como recuerdan, estábamos platicando que sí, yo conocí a Rubén en el teatro, pero principalmente a él le encanta, es algo que yo lo admiro mucho por eso, le encanta la ópera y se ha dedicado profesionalmente a la ópera, a pesar de ser muy joven. Ha dirigido ya varias cosas, creo que incluso en Bellas Artes. Rubén, si nos puedes platicar de dónde vienes, o sea, por qué te interesó, cómo te dio esa cosquillita de irte por la ópera y más o menos qué proyectos has tenido a tu cargo. Claro que sí, y bueno, la plática de las supersticiones está padrísima, podríamos dedicar un programa enterito a platicar sobre esto, pero sí, con mucho gusto te cuento sobre mi experiencia en la ópera. La verdad, muchas gracias por invitarme porque es un tema que en la actualidad es un tema tabú entre muchos jóvenes, ¿no? De qué tan aburrida puede ser la ópera. También es un tema en las generaciones anteriores de que la ópera solo era para gente adinerada o una cierta clase social, por así decirlo, que podía acceder a ella. Yo he tenido una experiencia muy bonita con la ópera y bueno, yo comencé produciendo ópera en Jalapa. Yo soy de Jalapa, en Veracruz. Allá comencé produciendo ópera. Entré a este mundo porque mi papá es director de orquesta y desde niño pude tener contacto con el mundo de la música clásica. Yo crecí con la Sinfónica de Jalapa, que es la orquesta más antigua en México y ahorita es una de las más importantes a nivel cultural. Y bueno, poco a poco he ido haciendo cosas. Dirigí en el 2016 un Hansel y Gretel con la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes. ¿Qué edad tienes, amigo, para que les des envidia? Para que les dé envidia, no, por favor. Como a mí. Tengo 28 años. A tus 28 años ya has dirigido ópera en Bellas Artes. Gracias. Está más joven que Alex. Sí, mucho Gracias, más joven. Más joven que cualquiera de la mesa. Sí, la oportunidad de dirigir ópera en Bellas Artes fue una oportunidad de estas que podríamos decir que es de una en un millón. Me sentí muy afortunado y muy halagado con una enorme responsabilidad de llevar la dirección de un proyecto así, al menos la dirección escénica de un proyecto así, pero también creo que en la vida a veces hay que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Aventarse. Yo me divertí, aprendí muchísimo y ahora pues sigo preparándome para poder hacer más cosas. ¿Y cómo llegaste a eso? O sea, un día te paraste fuera de Bellas Artes y dijiste, oye, yo como que me gusta dirigir y creo que tengo dotes para eso. Ojalá fuera tan fácil, pero no. La verdad es que al menos todo lo que yo he podido hacer con todo el gusto de mi corazón, gracias a Dios lo he conseguido trabajando. Entonces, pues una cosa llevó a otra. Yo estaba trabajando como parte del equipo de producción de la ópera y gracias al trabajo previo que había realizado en Jalapa, un día la directora de la compañía en ese momento, la maestra Adriana Camarena, me extiende la invitación para llevar la dirección escénica de este proyecto. Ella pensando como en esto, en el apoyo a nuevos talentos, a nuevos jóvenes, había visto mi trabajo, había visto las habilidades que tenía, ¿no? Como leer música, como liderar un grupo de personas grandes, como el sentido estético en cuanto a la fotografía, muchas cosas que para ella fueron importantes, pero no, ojalá fuera tan fácil como llegar y decir, hola, quiero dirigir. Claro, adelante. Todos quisiéramos eso algún día, amigo. No para dirigir, pero sí para estar en nuestras pasiones. Oye, también sabemos que ahorita estás ahorita en Ciudad de México, pero tú te lanzaste ya a hacer un máster en dirección o en la administración de ópera, ¿no? Así es.
Ese era un plan que tenía desde hace muchísimo tiempo. Estoy estudiando la maestría en español, es maestría en Administración de Artes Escénicas de la Academia del Teatro La Scala de Milán, que es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Entonces, yo encontré información sobre esta maestría hace 2 años, bueno, ahora ya más de 2 años, y desde que leí el plan de estudios, el perfil del egresado, dije, esto es lo mío, de aquí soy. Yo me acuerdo en los años 90, cuando tú probablemente no habías ni en los planes de tus padres, hubo un boom en la ópera, especialmente por el tema de los 3 tenores, y también recuerdo la época donde estaba Luciano Pavarotti y sus amigos, ¿no? Estos 3 discos soberbios que salían desde, no sé, James Brown, pasando por YouTube, y bueno, hubo un boom de la ópera, ¿no? Luego esa batuta le agarraron el Divo en los 2000, pero hoy en día el Vox Populi, la gente, ¿a quién puede seguir o cuál es la ópera que podemos tener más al alcance? Aparte obviamente de los clásicos, ¿no? ¿Quién es digamos, la ópera que debemos buscar en estos momentos en las redes sociales? Bueno, es que me haces esta pregunta en un momento del mundo bastante peculiar, ¿no? O sea, que todo mundo estamos encerrados debido a la emergencia sanitaria mundial. Entonces, hoy te podría decir, tenemos al alcance las producciones de ópera que hace, por ejemplo, el Metropolitan Opera House de Nueva York, y ahí puede ser una forma padrísima de acercarse a la ópera porque estás en tu casa. Algo que mucha gente me dice, algo que me gusta en mi trabajo es invitar a mis amigos y sobre todo invitar a gente que yo sé que nunca ha ido a la ópera. Entonces he tenido experiencias y la gente me dice, oye, pero ¿qué pasa si de repente me aburro, no? Le digo, pues duérmete. O ¿qué pasa si de repente quiero ir al baño? Le digo, pues te sales al baño. O sea, bueno, te esperas a que sea un momento apropiado. Hay un intermedio, pero puedes hacerlo, ¿no? Le dice al tenor, aguanta, ponle pausa. Sí. Entonces, creo que ahora es un momento muy bueno para que nosotros en casa podamos acercarnos a este género, porque puedes ver ópera tomándote un café, una copita de vino, comiendo papitas, ¿no? Comiéndote una pizza. Si te aburre, le pones pausa. Si no te gustan, incluso, ¿no? O sea, puedes buscar otro título. Entre los más famosos, podría decirles, está sobre todo La Traviata, está Carmen, está El Barbero de Sevilla. Y esto se debe a la fortuna, creo yo, que muchas películas han utilizado esta música dentro de la trama de la película, ¿no? Por ejemplo, en Mujer Bonita, ellos van a la ópera y van a ver una función de La Traviata. O Bugs Bunny, como en el ejemplo de las caricaturas, Bugs Bunny nos ha hecho conocer la música del Barbero de Sevilla, que es música de un compositor italiano padrísimo que se llama Rossini, bueno, se apellida Rossini. Entonces, creo que también es una cuestión de curiosidad, ¿no? De decir, bueno, esta música me gusta, ¿no? El ta-ta-ta-tara, ta-ta-ta-tara. Ándale, por ahí va la cosa. Miren, por ejemplo, a mí de niño no me gustaba el fútbol porque yo no le encontraba el sabor que otras personas le encuentran al fútbol. Una vez me dediqué a ver un partido de fútbol, estoy hablando que será a los 11, 12 años más o menos, y sentí la emoción cuando atacaban al equipo al que yo le iba, y entonces decía, le van a meter gol, y era defender. Luego, cuando el balón pasaba a la cancha, decía yo, hay que atacar, y entonces me emocionaba, ¿no? A lo que quiero llegar es, ¿cuál es el punto que debe de ver o que debe de observar o de disfrutar una persona que no está a lo mejor involucrada o que no tiene ninguna relación con la ópera? ¿En dónde está la emoción de la ópera? ¿Dónde podemos encontrar una persona, digamos, en un mundo tradicional como en México, que no tiene tanta cercanía a la ópera? ¿En dónde está ese saborcito? Es así como que aquí es en donde debo de encontrar esa emoción. Definitivamente en la música, y creo que el mexicano puede sentirse bastante relacionado con esto, ¿no? O sea, creo que nuestra cultura es una cultura muy musical,
para todo usamos la música, ¿no? Para celebrar la vida, para celebrar la muerte, para celebrar una boda, un cumpleaños, un bautizo, para celebrar que amaneció, ¿no? Juan Gabriel nos decía, buenos días, alegrías. El mexicano está 100% relacionado con la música y la ópera esto es lo que nos ofrece. Mucha gente dice, es que no le entiendo porque está en otro idioma, pero realmente son historias, no en la vida cotidiana tal vez, pero sí historias que nos han pasado a todos. Hablan de historias de amor, hablan historias de desamor sobre todo, habla historias de guerras, habla historias de que me quiero robar a la muchacha, de que ya me la robé, de que ya me gusta la otra. Entonces creo que son situaciones que podemos entender bastante bien, pero todo al servicio de la música, y eso es muy bonito porque si realmente permitimos, ¿no?, a nuestro cuerpo poder experimentar la música de una ópera, es padrísimo, porque no solo es la música de la orquesta que nos va llevando, sino que también se complementa con la voz del cantante o de los cantantes, y es una experiencia padrísima. Creo que aquí en México lo más familiarizado que está la gente son con algunas arias, ¿no? En realidad son algunos fragmentos de óperas, ¿no? Así es, y sobre todo, por ejemplo, las que les mencionaba anteriormente, el Brindis de la Traviata, mucha gente lo conoce, Carmen, el aria de Carmen, el aria también del Barbero de Sevilla. Sí. Creo que son de las más populares. ¿Qué otra podría? Por ejemplo, luego por ahí nos dicen el Vincheró. El Vincheró es un aria de Turandot, el área del tenor, que poco a poco a través de la historia se han ido haciendo muy famosas gracias a personajes como Luciano Pavarotti, como Il Divo, ¿no? Incluso que sí vienen de una formación de escuela de ópera, pero que se fueron por un lado más popular, que está padre, porque al final están difundiendo la cultura en la forma en la que ellos se encontraron, y eso es muy, muy válido. Oigan, por ejemplo, aquí tenemos la oportunidad, ahorita que estamos grabando, de ver, de escuchar, pero también de ver la pasión con la que está hablando Rubén, así como él nos contagia su pasión, por ejemplo, cada que hablamos de nuestros temas, pues es justo eso lo que nos enamora y nos dice, ok, tal vez no me encanta, tal vez me puede parecer aburrido, tal vez nunca me ha interesado, pero voy a darle una oportunidad. Por ejemplo, yo quería invitar a Rubén a este programa porque justo uno de los principales motivos de abrir primero la revista Mochilazo Cultural y después Mochi Podcast, uno de los motivos que Ángel, el director, nos ha transmitido es lo bello que es traducir esto que parece sagrado e inalcanzable a todos, a los mundanos como yo. Y ahorita Rubén lo acaba de decir, o sea, al final de cuentas, la ópera, la música y todo eso está alrededor de nosotros todo el tiempo y a veces ni cuenta nos damos. O sea, yo, ahorita que empezaste a dar los ejemplos, 2, 3 los cachaba y decía, claro, o sea, tan solo con hablar de Bugs Bunny, a huevo. Exacto. Entonces, a mí me gustaría mucho, siendo yo, aclaro, confieso, un neófito total de la ópera, preguntarle a Rubén, oye, ¿y cómo me acerco? O sea, yo, por ejemplo, que confieso, jamás he ido a disfrutar una ópera completa. O sea, no me he sentado en un teatro o en un auditorio a disfrutar una ópera completa. O nunca he puesto un video o un playlist en el teléfono o donde sea. ¿Cómo me acerco? Uno, como para hacerlo ligero, pero también para decir, así está chingón. Vaya, como si fuera un niño chiquito. ¿Cómo le dirías a un niño chiquito? Por ahí. Ese es el primer paso. Lo que yo recomiendo es que la gente que sí ha asistido, ya sea a ópera, a teatro, a ballet, a un concierto, que inviten a más personas. Ahora sí como los negocios piramidales. De pirámide, ¿no? O sea, lleva a 3 amigos, pues sí funciona. No solo para que lleguen como clientes, sino más bien como para que les des la oportunidad de experimentarlas y entonces que puedan decidir, ok, si me gusta, ok, no me gusta, incluso nos podemos llevar sorpresas muy bonitas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a Bellas Artes y vimos Carmina Burana, pero estaba fantástico porque era con danza, ¿no? Y fue fascinante, no solamente por la parte auditiva, sino también la corporal de las chicas y de los chicos. Mi experiencia también fue que pues la música da unas sensaciones maravillosas estando en el auditorio
y sobre todo pues también las voces, ¿no? De estas personas, y es ahí donde aprecias o admiras la capacidad que tiene el ser humano para hacer cosas grandiosas con su cuerpo, ¿no? Y te genera muchas emociones muy armoniosas, sales muy a gusto y esa parte a mí me encantó. Esa es como mi experiencia, porque yo no había tenido ningún acercamiento hasta que fui con Ángel y con Morita, y para mí fue fantástico, ¿no? Y para alguien tan terreno que no sabía nada de esas cosas, pues te llevas una experiencia grandiosa. Me tocó ver esa, y otra que era Lucía, y otra que era como china, pero no me acuerdo el nombre, pero era como a todas. Sí, era una obra china maravillosa. Sí. ¿En dónde las viste? Ahí en Bellas Artes me invitó un amigo que trabaja ahí, que es el que pone el que mueve los cables, telones. Saludos. Y todo eso. Es Martín el que nos da el acceso maravilloso. Padrísimo. Sí, es Martín el que nos nos invita. Uh-huh. Y fuimos. Entonces ahí en Bellas Artes es donde hemos tenido la experiencia. Aunado de que pues desde que entras, pues todo lo que es el lugar, el vitral que está, la representación de las artes ahí, sí. Ya cuando vas viendo todo este proceso, pues te quedas como muy, muy maravillado, ¿no? En todo el contexto, como se habla de un arte exquisito desde lo visual, auditivo, etcétera, ¿no? Pero fíjense que sí es cierto, Perdón, es cierto lo que están comentando ahorita. En la ópera sucede algo muy curioso. Desde afuera o sin vivir la experiencia de este sonido envolvente en 360 grados, cuando tú ya estás presente y puedes disfrutar de estos matices de las voces, realmente sí te conmueve. Lo escuchas y esta parte envolvente parece que te llega directo, ¿no? Y sí te conmueve. Sí, te pone la piel chinita literal. Y también tus mejillas empiezan como a ser recorridas por muchas sensaciones, ¿no? ¿Qué fumaste ese día, Julieta? Sí, no, ese día pues estaban los muchachos súper lindos, la verdad es que me gustaron. ¿Qué les puedo decir? Otra cosa. Bueno, no, la verdad, es que a mí la verdad ya ustedes saben que soy amante del arte y de la estética, entonces yo siempre he admirado la potencia que tiene el cuerpo humano como tal. Entonces, una voz maravillosamente educada, que te muestre toda esa vibración que puede alcanzar, y esos cuerpos que pueden alcanzar ciertos tonos musculares, pues es una cosa maravillosa que no cualquiera puede hacer en este planeta. Todos pueden, pero no todos le den tiempo, ¿no? Sí, es un mundo que pues también, si la curiosidad de las personas los motiva a ponerse a investigar, se darán con figuras como el técnico, ¿no? El tramoyista, el técnico de hotelería, la persona especializada en vestuario, y dentro de cada uno de estos, los maquinistas, ¿no? O sea, hay otras subdivisiones, como la persona de vestuario encargada de los cambios rápidos. Entonces, hay historias padrísimas, como les preguntas, bueno, y si le cae un botón a un cantante, ¿en cuánto tiempo lo tiene que coser? Y se ríen, dices, es que nunca lo he contado, porque son, no sé, 3 segundos tal vez, porque es como de, ay, se me cayó un botón, y ya, o sea, lo está absolutamente. Entonces, es un mundo muy bonito, y pues también, un poco complementando la respuesta anterior, yo creo que si se está escuchando y no tienen o no han tenido la fortuna de que una persona cercana los invite directamente, creo que la curiosidad puede ser un factor clave para esto, ¿no? De realmente darle una oportunidad al arte. Yo los invité a que le den una oportunidad a la ópera, por supuesto, pero también si de repente ven que hay un concierto en una orquesta en su ciudad, o que hay una función de teatro de un grupo de estudiantes, o que hay un recital de alguien que está estudiando para ser cantante profesional, que vayan, que asistan, porque poco a poco tal vez se puede ir desarrollando ese gusto, y ya después también van a ir queriendo más, ¿no? Descubrir más, como de, bueno, ya vi Lucia, ya vi la de la japonesita. La china. Perdón, la de la China. Y ahora, sí, esa no me acuerdo cómo se llama. En el bosque de la China. ¿Qué sigue, no? En el sí, bosque de la China. Lo que está padre, por ejemplo, en Bellas Artes, es que también abren las entradas gratuitas en los ensayos generales, y eso es algo que a veces no llega esa información a muchos, pero aún así hay mucha gente en el ensayo general, ¿no? Entonces esa parte también por Bellas Artes es muy buena, porque es que hay muchos, por ejemplo, mitos. el teatro, la ópera, etcétera, dicen que es para gente que tiene dinero. Exacto. Pero pues también se abre para la gente que gusta y no tiene el recurso, pero tiene la oportunidad de entrar
al ensayo general, que es exactamente lo mismo, no le resta nada a una presentación en público pagada. Pues ahí hay una puerta de entrada, creo que muy buena, que mencionó hace ratito Rubén, que es, por ejemplo, si no te interesa de plano el espectáculo como tal, o sea, la ópera, pues tal vez te deberías de dar la oportunidad de vivir por una vez al menos en tu vida la gran experiencia alrededor de ir a una función de ópera. Es decir, tal vez ahorita ya es como más cotidiano y no está mal que sea cotidiano, de hecho está plausible. Pero, por ejemplo, antes para ir a la ópera, yo sé que ibas de traje, de etiqueta, vestido largo, Y ahora vamos smoking, hasta ¿no? con Entonces, pues tal vez no vayan todos así, pero tú te puedes dar el chance de hacerlo y comprarte un buen boleto o ir, como dices tú, a un ensayo sin problema. Y aparte, generalmente se da en estos espacios como el Met, como Bellas Artes, que son emblemáticos y son llenos de magia, o sea, nada más desde afuera ya dices, güey, ya estoy viviendo una experiencia única en la vida. Y lo que decía Rubén, o sea, hay la automatización, las grandes escenografías, el diseño de iluminación, los diseños sonoros, o sea, no vas a vivir nada más la historia que te están contando, sino el trabajo alrededor del mismo y el trabajo de muchos diseñadores que de alguna u otra manera seguro vas a agradecer haber vivido por haberte dado chance de vivir por lo menos una vez en la vida una experiencia así distinta. Y claro que en la mesa, en el vinito tinto, ya te darás los dotes de conocedor, ¿no? Pues yo fui a ver esta. Sí, y aparte, digo, también es una cuestión cultural interesante porque todas las óperas son en las lenguas en que fueron escritas, por ejemplo, italiano, el chino, español, etcétera, ¿no? Y tiene su traducción, o sea, en la parte de arriba del teatro también te ponen la traducción, no necesariamente necesitas ser alguien estudiado para poder estar presente en este tipo de cosas, ¿no? Pregunta curiosa. Perdón. Y creo que por allá va mi buen amigo Ángel. ¿Es redituable producir ópera? Perdón por ser frívolos. No es negocio, sobre todo principalmente porque producir una ópera es bastante caro. O sea, requiere una inversión de muchísimo dinero es inversión en vestuario, es inversión en tiempo de ensayos, todos los gastos de la producción y sobre todo porque el presupuesto normalmente viene directamente de gobierno o en muy pocos casos de la iniciativa privada, o sea, que se suman como para apoyar. En el caso, por ejemplo, del Teatro La Scala, del Met de Nueva York, del Royal Opera House, son teatros que funcionan muy diferente a la realidad que vivimos en México. Estos teatros en otros países, por lo general, dividen sus ingresos en tres partes. Una de ellas, una tercera parte es del gobierno, otra tercera parte es de la venta de boletos y otra tercera parte es a través de donadores, ¿no? Ya sea público o empresas. En el caso de México, normalmente el 100% viene de gobierno o de algún estímulo fiscal, ¿no? Hay muchísimos programas que promueven la creación de las artes y es por eso que no es redituable, porque también muchos de estos programas lo que fomentan es que este arte sea gratis, o sea, que el producto que se esté promoviendo sea gratis para que más gente pueda acercarse a él. Entonces hay un tema de muy complicado también que podría ser para otro podcast, ¿no? Como si realmente el arte debería ser gratis, si deberíamos pagar por él, cuánto debe costar, si realmente debiera costar lo que se le debería de pagar a todas las personas que están atrás, entonces cuánto nos costaría un boleto, ¿no? Y no solo para la ópera, sino para todo, o sea, el teatro musical, teatro normal, ¿no? El drama, un concierto, es un mundo también y requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo muy grande. Entonces, bueno, ese también es un tema muy complicado. Sí, ahorita qué bueno que mencionaste lo de los impuestos, porque yo puedo donarles mis IVAs a ustedes con mucho gusto. Por favor, te lo agradeceríamos mucho. Sí. Sí, es un tema como súper extenso y de hecho a mí me apasiona mucho porque justo no es tanto decir, oye, pueblo de México, pueblo del mundo, tienes que pagar, sino que creo que el problema de origen viene desde la industria
ya sea teatral o cualquier disciplina escénica, de dar la opción de hacerlo gratuito. Creo que al hacer gratuidad nos estamos dando un balazo al pie, pero justo es algo como, ya lo platicaremos más a fondo en otro podcast, porque si no, esto no va a terminar jamás. Pero ya para cerrar un poquito, pues tú que estás ahorita preparándote, y creo que más o menos es uno de tus intereses, vaya a seguir dirigiendo y demás, pero si ya estás preparándote en administración, pregunta número 1, ¿te vas a lanzar a producir nuevos, vaya, valga la redundancia, producciones de ópera en México? Y pregunta número 2, ¿cuáles son los pasos que crees que pueden detonar el que a esta disciplina pues le vaya mejor económicamente ahorita, después de la pandemia, obviamente? Sobre la pregunta 1, sí, por supuesto, me encantaría. De hecho, ese es mi objetivo al estar estudiando esta maestría, seguir preparándome, seguir aprendiendo, porque en México tenemos una casa de ópera maravillosa. Bueno, no solo una, tenemos 2 casas de ópera maravillosas y tenemos mucha gente que está produciendo ópera en Sinaloa, en la península también tiene una orquesta muy buena, en Veracruz se está haciendo ópera, en Monterrey se está haciendo ópera, pero necesitamos más. México, como a lo largo de toda la historia, es un país tan rico en todo, en materia prima, e incluso es un país que genera artistas. Entonces necesitamos más espacios para que nuestros artistas se desarrollen, para que nuestros músicos tengan un espacio donde poder formarse más profesionalmente. Sé que es un reto enorme, pero me gusta. Al final mi vida es esto, yo crecí con esto, y si algo yo quisiera es que la gran mayoría de las personas que yo pueda acercar al arte tengan la posibilidad de encontrarse con esta belleza y que esta belleza de alguna forma cambie sus vidas. Eso es mi objetivo principal. Okay. Muchas gracias, amigo Rubén. Muchas gracias, amigo Frank, Julieta, Ángel. Bueno, fue un placer, señores. Sí. Luego, oigan, una recomendación, mejor, pues ¿no? ahora que estamos en cuarentena y que nos estamos aproximando a cosas que generalmente no nos aproximábamos, pues vamos a darle una oportunidad a la ópera, ¿no? Hay ver algunos videos de YouTube, algunos conciertos. Sí, les recomiendo Carmina Burana yo. Carmina Burana. Yo les recomiendo el concierto de Luciano Pavarotti and Friends. Pavarotti and Friends, principalmente claro. Mi Sarajevo, que es una maravilla de canción. Vientos, pues, ¿dónde nos pueden escuchar, amigo? ¿Y dónde nos pueden seguir? Amigo? Ok, pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.mochilazocultural.com, a través de nuestras redes sociales como Instagram como Mochilazo Cultural, en Twitter como @mochicultural, a través de nuestro podcast, el podcast oficial, que es el Mochi Podcast, en diferentes plataformas. ¿En cuál plataformas estamos, Alex? Perdón. Pues ya estamos en Spotify, iTunes, también ya pronto nos van a escuchar en Himalaya y subimos estas sesiones a YouTube, así que ya no hay pretexto. Excelente. Desde cualquier lado nos podemos escuchar. Nos escuchamos la siguiente semana. Les agradecemos mucho, porfa, suscríbanse en las redes, nos van a ayudar mucho. También si nos dejan comentarios, si quieren dejar temas para que hablemos de ello, algún invitado que propongan. Y esto fue Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. ¡Adiós! Rubén, saludos. Bye, bye.